Pero este güey se va a vivir, creo que vivió hasta 20 años, de hecho, en una de estas tribus y aprendió muchos de ellos y dice que, pues sí, o sea, realmente viven de una forma muy distinta, pero que, pues bastante agradable. Dice que una de las cosas, de las características de esta tribu es que se reían para todo, güey. O sea, se reían Ujú. para la muerte, se reían si había un conflicto. Y, por ejemplo, para evitar para evitar la diferencia de estatus, que una de las críticas que hace Christopher Ryan es que también el resultado del progreso ha sido como esta división de clases sociales, lo que tú mencionabas, Ujú. y que eso nos ha llevado a grandes conflictos. Pues para evitar eso, las tribus lo que hacen, o en específico, por ejemplo, esta tribu, lo que hacen, a ver, punto número uno, estas diferencias se dan cuando, por ejemplo, alguien tiene una muy buena casa y trae a un animal muy grande, ¿no? Por ejemplo. Eh, pues, ¿qué tiende a pensar esta persona? Que es muy buen cazador, ¿no? Y entonces se quiere auto nombrar el líder de la tribu, ¿no? Por así decirlo. Y entonces lo que hacen para evitar este tipo de cosas, que alguien se quiera poner ese papel, es cuando alguien trae a alguien algo así muy sustancioso, pues se empiezan a burlar de esa persona, ¿no? Mm. De lo que hizo, de su casa, así como de, güey, es una basura lo que Ujú. trajiste casi casi. Y se empiezan a burlar entre ellos, ¿no? De ellos. Es como el primer acercamiento a esa situación. ¿Para qué? Pues para que esa persona no se crea Sí, sí, sí. superior. Si esa persona insiste, o más bien empieza a caracterizarse de esta forma, vuelven a ser como más enfática esta burla, ¿no? Así Ujú. como de ver, güey, o sea, ubícate, ¿no? No, Sí, sí, sí. ya, y de plano, ya si no se da, entonces es ahí en donde ya pasan al segundo y último término, que es la violencia, que es el asesinato, güey. O Ujú. sea, es como muy radical. Y ahí ¿por qué lo digo? Porque precisamente lo que menciona este Christopher Ryan es que estos autores, como Steven Pinker, pues sí hablan de la violencia de estas tribus, pero que es una violencia muy esporádica Ujú. y que es para prevenir Que la un sociedad caos, decaiga, ¿no? Así. ajá, un caos mayor que es en lo Ujú. que hemos caído nosotros, güey. Ujú. Y esas sociedades se mantienen muy unidas y muy equitativas precisamente este tipo de prácticas, ¿no? Ujú. Porque evidentemente va a suceder, va a haber un momento en que alguien se quiera poner en una posición superior o lo que tú quieras, porque somos humanos, pero pues lo que hacen estas tribus es como manejarlo de esta forma. Y nada más para concluir esa parte, pues uno de ellos, en estas investigaciones, pues uno de ellos se trajeron, más bien se llevaron a uno de esta tribu al Reino Unido Ujú. a vivir 2 años ahí con ellos. Creyendo que este güey viendo pues las comodidades, ¿no? O sea, de tener simplemente de tener una regadera, un sanitario, las comodidades de dormir en una cama, ¿no? Lo que tú quieras. Pues van a decir, pues, este güey obviamente ya no va a querer regresar a su tribu. Que terminando los 2 años fue así como de ahí se ven, casi casi, Ujú. y que hasta él mismo se sorprendió de cómo realmente los humanos podemos vivir de esa forma. Y el caso muy concreto fue darse cuenta de, por ejemplo, de una persona que se tiene que ir todo el día dejando a su familia Ujú. para ir a trabajar, para mantenerla, para poder regresar, comprarse cosas que lo mantienen aislado como una computadora y eso, sin Sí. seguir estando en contacto con su familia y al siguiente día volver a hacer lo mismo así hasta el día de tu muerte, ¿no? Ujú. Y Sí. trabajar para poder tener como un descanso, ¿no? Después por ahí médicamente, ¿no? Las vacaciones. Que eso es como algo que no entendió él, porque por ejemplo una de las premisas es pues la familia, ¿no? Por ejemplo, de hecho, que la familia en sí no es algo eh, muy, o sea, como que no es de que mi familia y ya, o sea, que todos, por ejemplo, la poligamia es muy común Ujú. y de hecho para ellos es mucho mejor tener una mujer con varios padres, porque cuando ellos veían, por ejemplo, la monogamia como algo sin sentido, porque dicen, si esta mujer se queda sin esposo, sin el hombre, pues ¿quién va a ser su parte como su equipo, ¿no? O sea, su balanza, que la va a proteger o que la va a ayudar en pues a educar al niño y a que crezca bien, ¿no? En estas tribus, pues era de que aun cuando una mujer se embaraza, sigue teniendo relaciones con varios hombres y de hecho lo que hacen es buscar los hombres con las mejores características
Y la creencia es que este niño tiene todas las características de todos esos hombres y cuando nace el bebé, todos los hombres son padres del hijo. Entonces, en caso de que uno de ellos, pues diga, ¿sabes qué? Ahí te ves, pues tiene a otros 6, ¿no? Por así decirlo. Y tiene todas sus cualidades, ¿no? Y tiene todas ¿no? sus cualidades, exacto. Que a ver, obviamente no estoy diciendo ya vamos a volvernos todos poligámonos porque pues es una transición que yo sí veo que va para allá un poco, ¿no? Los que ya no estamos acostumbrados a... los que no estamos en eso, quizás va a ser difícil, pero sí creo que vamos un poco para allá. Pero bueno, ese era un poco el resumen, ¿no? El resumen, güey. Pinche podcast que me aventé solo, güey. No, pues